Hola, bienvenidos, bienvenidas. Esta primera cápsula de video correspondiente a el módulo 2 del Diplomado de Salud Cardiovascular, vamos a estar revisando, ¿cierto?, los siguientes aspectos relacionados con epidemiología descriptiva y tipos de estudios epidemiológicos. En primer lugar, ¿cierto? Me presento, mi nombre es Camilo Torres Contreras, yo soy médico cirujano egresado de la Universidad de Antofagasta, hice mi especialidad en medicina familiar mención adultos en la Pontificia Universidad Católica, además hice un magíster en educación para profesionales de la salud en el Instituto Universitario del Hospital Italiano, un fellowship en educación médica en el Instituto Feimer Latinoamérica, y actualmente soy profesor asistente de la Universidad de Antofagasta y realizo actividad clínica asistencial en el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta. Los resultados de aprendizaje, ¿cierto?, que están planificados para esta cápsula de video, ¿cierto?, es en primer lugar que podamos distinguir el concepto de epidemiología descriptiva y su uso para la formulación de políticas sanitarias en salud cardiovascular en nuestro país. Y en segundo lugar, ¿cierto?, poder recordar los tipos de estudios epidemiológicos utilizados para la descripción y análisis de situación de salud. Esta cápsula, ¿cierto?, pertenece a la unidad de aprendizaje de epidemiología descriptiva, ¿cierto?, que a su vez corresponde dentro del módulo 2 del diplomado, como ya les conté. Y los contenidos, ¿cierto?, que vamos a estar abordando durante estos minutos van a ser la definición de epidemiología descriptiva y también poder hacer un recordatorio, como les planteé en los resultados de aprendizaje, de los tipos de estudios en epidemiología. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que de acuerdo a la encuesta nacional de salud del año 2016 y 2017, ¿ya?, en este momento, ¿cierto?, la prevalencia de los problemas de salud cardiovascular y factores de riesgo para esto son sumamente elevadas, ¿cierto? Y han ido paulatinamente aumentando en algunos, ¿cierto? Se han mantenido en otros, ¿ya? Y en algunos otros han disminuido, ¿ya? Sabemos, ¿cierto?, por lo observado a través de esta encuesta, ¿cierto?, que la diabetes subió de un 9% que aproximadamente había en la encuesta nacional de salud anterior, ¿cierto?, un 12,3%. La hipertensión arterial, ¿cierto?, también hemos visto que se ha mantenido relativamente estable. El tabaco ha disminuido, ha mostrado un descenso, sobre todo en los grupos etarios más jóvenes, ¿cierto? Y el sedentarismo se ha mantenido más o menos exactamente igual, ¿ya? Esta diapositiva, ¿cierto?, que fue mostrada por el doctor Tavilo en su clase, a la larga es información que se levanta cada cierto tiempo en nuestro país con el propósito, ¿cierto?, de poder ir delimitando, ¿cierto?, y además planificando cuáles van a ser las estrategias de salud pública en relación con el programa de salud cardiovascular durante los próximos años, ¿ya? Además, ¿cierto?, a partir de estos insumos de información también se van estructurando algunas otras macropolíticas, como lo son, ¿cierto?, los objetivos sanitarios o para las décadas, en lo cual se ha ido planificando, ¿cierto?, distintos elementos que, bajo lo cual, ¿cierto?, a la larga el sistema de salud se va estructurando para poder cumplir estas metas sanitarias o estas metas de la década, ¿ya? Ahora, ¿cómo llegamos a esta información, cierto? ¿Cómo a la larga podemos determinar y cómo podemos saber estas prevalencias que aparecen en esta encuesta nacional de salud, cierto? Que se hace regularmente. Es una pregunta, ¿cierto?, que siempre cuando uno está revisando este tipo de aspectos, ¿cierto? Y este tipo de conocimiento o estos problemas de salud en particular, vale la pena recordar, ¿cierto?, de cómo se genera esta información, ¿ya? Y básicamente, ¿cierto?, esta información es fruto de la epidemiología, ¿ya? Y la epidemiología, ¿cierto?, va a ser una rama de la medicina, ¿cierto?, o de las ciencias de la salud, en la cual básicamente, ¿cierto?, va a buscar estudiar la distribución de las enfermedades y de los factores determinantes de las enfermedades en las poblaciones humanas, ¿ya? Desde esa perspectiva, ¿cierto?, la epidemiología ha tenido innumerables definiciones distintas, ¿cierto? Desde que es la ciencia, ¿cierto?, que estudia las enfermedades o que estudia ¿cierto?, el comportamiento de las enfermedades en relación a los factores de riesgo que está presente en las personas y en las poblaciones, o el estudio de las poblaciones en relación a las enfermedades. Hay muchas definiciones distintas, ¿cierto? Pero básicamente la epidemiología va a ser esta área
como está planteado ahí, ¿cierto? Que va a estudiar la distribución de las enfermedades y los factores determinantes de las enfermedades en las poblaciones humanas, ¿ya? La epidemiología, ¿cierto? A la larga contribuye a el conocimiento de las enfermedades de la perspectiva de poder conocer cuáles son sus factores de riesgo, ¿cierto? Cuáles son sus factores protectores, qué tratamientos existen para esto, ¿cierto? Y cuáles son las asociaciones o las correlaciones que se van a producir o se van a plantear entre los distintos elementos que van a estar en relación a una enfermedad, ¿ya? Es así, ¿cierto? Que si nosotros tuviésemos que dividir a grandes rasgos cómo se va generando el conocimiento respecto a las enfermedades, vamos a ver, sobre todo, por ejemplo, la parte infectocontagiosa, que las ciencias básicas van a estar aportando con todo lo relacionado con los mecanismos etiológicos, ¿cierto? Y fisiopatológicos, ¿ya? Pero la epidemiología, ¿cierto? A la larga va a ser la que va a aportar con el comportamiento que va a tener esta enfermedad en un grupo o en una población de personas, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿cierto? La epidemiología, sintetizando y reduciendo considerablemente, ¿cierto? Todos sus espectros, a la larga lo que busca responder son las siguientes preguntas. ¿Cuántos enfermos hay? ¿Quiénes se enferman? ¿Y qué factores colocan a los individuos en riesgo de enfermarse? ¿Ya? A la larga, ¿cierto? Lo que busca finalmente, ¿cierto? Es poder hacer una caracterización de la población que se está enfermando, pero además también, ¿cierto? Poder hacer un análisis de esa población y de sus factores de riesgo. La epidemiología va a tener distintos usos, ¿ya? Y estos usos van a ser tan variados como, por ejemplo, hacer una medición del nivel de salud de las poblaciones, ¿ya? Hacer una descripción de la historia natural de la enfermedad, poder identificar los determinantes de estas enfermedades, ¿cierto? Poder hacer una selección de métodos de control y prevención, poder efectivamente, ¿cierto?, de ejecutar control y prevención de enfermedades, y también tiene un rol muy importante, ¿cierto?, en la planificación y evaluación de los servicios de salud, ¿ya? La epidemiología, ¿cierto?, cuando se relaciona con la salud pública, ¿cierto?, a la larga la epidemiología va a venir a constituir la parte de estudio, ¿cierto?, que va a aportar la información para la toma de decisiones en salud pública en relación también a otras áreas, ¿cierto?, como tiene que ver con la parte de economía en salud, para que finalmente las personas que tienen que tomar las decisiones puedan delimitar cómo se va a ir trabajando, ¿ya? Pero la epidemiología como ciencia es bastante amplia, ¿cierto? Es bastante diversa, tiene a su vez distintas ramas, ¿ya? Pero lo fundamental y lo que nos vamos a centrar, ¿cierto?, durante la siguiente parte de la presentación es a poder hacer algún recordatorio y poder ir revisando algunos elementos eh, específicos, ¿cierto?, pero además bastante simples que nos van a poder ayudar, ¿cierto?, a entender lo que vamos a abordar también en este módulo que está en relación con la medicina basada en la evidencia o también, ¿cierto?, como algunos lo denominan, la epidemiología clínica, ¿ya? Entonces, es importante, ¿cierto?, que podamos tener que la epidemiología se va a sustentar en el método epidemiológico. Y el método epidemiológico, a la larga, va a ser una forma de hacer el método científico, pero que va a tener sus propias particularidades respecto a cómo, ¿cierto?, se va generando las hipótesis y cómo se va generando finalmente los problemas en epidemiología. En primer lugar, ¿cierto?, vamos a ver que en la epidemiología se va a hacer siempre una observación de la realidad de una forma rigurosa y sistemática, ¿ya? En la cual, ¿cierto?, finalmente lo que se va a buscar es hacer una descripción de esta realidad, ¿ya? A partir de esta descripción, ¿cierto?, se van a elaborar hipótesis explicativas, ¿cierto?, que traten de poder vincular o poder, ¿cierto?, establecer las asociaciones o la causalidad, si es que llegase a ser posible, de los distintos elementos que van a estar en juego en relación a una enfermedad. Y por lo tanto también vamos a tener, ¿cierto?, que la epidemiología va a ir avanzando hacia un nivel analítico, ¿ya? A partir de estas hipótesis, ¿cierto?, explicativas o estas propuestas de hipótesis, a la larga viene la siguiente etapa, ¿cierto?, que se intenta verificar la validez de estas hipótesis y es aquí, ¿cierto?, donde entran en juego los diseños de investigación, específicamente aquellos diseños que van a ser los diseños analíticos, ¿cierto?, y los experimentales, como vamos a ver en un momento más, ¿ya? Y la siguiente etapa, ¿cierto?, va a tener que ver con aceptar o rechazar la hipótesis, ¿cierto? Y a partir de esto se va a generar un nuevo conocimiento mediante el cual vamos a ir aportando a poder saber más sobre la realidad, pero también, ¿cierto?, a poder ir generando nuevas hipótesis que van a ir nuevamente a este ciclo, ¿cierto?, de generación de conocimiento en la epidemiología a través de este método epidemiológico, ¿ya?
Por lo tanto, ¿cierto? La particularidad del método epidemiológico está en que, o sea, se caracteriza, ¿cierto? Porque va a estar representado por el carácter propio de su estrategia y del cuerpo de conocimientos que produce. ¿Ya? Y en este sentido, ¿cierto? La epidemiología o el método epidemiológico, ¿cierto? Nos va a plantear que van a haber dos grandes divisiones, ¿cierto? De la epidemiología como rama del conocimiento. Por una parte va a estar la epidemiología descriptiva y por otra parte, ¿cierto? Va a estar la epidemiología analítica. La epidemiología descriptiva se va a centrar en la observación y descripción de las enfermedades o eventos, ¿ciertos? O efectos, que también los podemos eh, denominar de esa manera. Y la epidemiología analítica se va a centrar en la verificación de una hipótesis de trabajo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo estos dos elementos, ¿cierto? O estas dos eh, acciones, lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Nos vamos a detener, ¿cierto?, en poder decir un par de palabras más respecto a la epidemiología descriptiva, pues es uno de los elementos que interesa, ¿cierto?, dentro del programa del diplomado que ustedes puedan tener claro, ¿ya? Sobre todo considerando, ¿cierto?, los elementos de información que estamos ocupando en nuestro país para las tomas de decisión, ¿ya? Por lo tanto, la epidemiología descriptiva trata acerca de la distribución de las enfermedades, ¿ya? Por lo tanto, lo que estudia va a ser las poblaciones que tienen o no una particular enfermedad, es decir, las personas, ¿cierto? Además, también va a determinar la localización geográfica en donde es más o menos común esta enfermedad, es decir, va a haber un estudio sobre el lugar, ¿cierto? Y también las variaciones de la frecuencia de esta enfermedad que va a haber en el tiempo, ¿ya? Es decir, también va a haber una investigación o una descripción en relación al tiempo. Por lo tanto, la recopilación y el análisis de los datos por persona, lugar y tiempo va a permitir, ¿cierto?, familiarizarse con los datos y con la magnitud del problema de salud pública que va a estar siendo investigado, que va a estar siendo descrito, ¿ya? Va a proveer una descripción detallada de la población y de sus factores de riesgo. Por lo tanto, la epidemiología descriptiva, como bien lo dice su palabra, lo que busca es describir personas, lugar, tiempo en relación a una enfermedad o a riesgo, ¿ya? Ahora, y volviendo, ¿cierto?, a lo que les había mencionado respecto a cómo se ponía en práctica esto de la epidemiología descriptiva y la epidemiología analítica, vamos a tener, ¿cierto?, que dentro de la epidemiología encontramos distintos tipos de estudios, ¿ya? La primera gran división, ¿cierto?, de los estudios los va a dividir en primer lugar en estudios que van a ser observacionales y en estudios que van a ser experimentales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otros? Que en los estudios observacionales el investigador o el grupo de investigación no va a intervenir y no va a hacer ningún tipo de modificación, ¿cierto?, ni de intervención en los grupos que están siendo estudiados. En cambio, los estudios experimentales sí. El grupo investigador va a realizar una intervención que puede ser tanto en el grupo intervenido, ¿cierto?, o también en el grupo control, ¿ya? Ahora, los estudios observacionales, ¿cierto?, a su vez se van a dividir en estudios descriptivos, ¿cierto?, y en estudios analíticos, ¿ya? A su vez, los estudios experimentales podemos dividirlos en cuasi experimentales, ¿cierto?, y en ensayos clínicos, ¿ya? Dentro de los estudios observacionales descriptivos vamos a encontrar, ¿cierto?, los estudios de caso o las series de casos, en el cual básicamente es una descripción, ya sea de un caso clínico en particular, ¿cierto?, de una persona o de una serie de casos que se están observando en un contexto, ¿ya? También vamos a poder encontrar los estudios ecológicos, en la cual, ¿cierto?, los estudios ecológicos van a trabajar con poblaciones completas, ¿ya? Entendiendo que los estudios ¿cierto?, que habitualmente estamos acostumbrados a revisar son estudios que van a estar trabajando con grupos de individuos, ¿ya? Más que con una población completa, ¿ya? Y dentro también de los estudios descriptivos vamos a tener quizás el estudio que es más conocido, ¿cierto?, por todos nosotros, que son los estudios transversales o también, como se define en epidemiología, estudios de prevalencia. Y dentro de los estudios observacionales analíticos, ¿cierto?, vamos a encontrar los estudios de cohorte, ¿cierto?, y vamos a encontrar los casos y controles, ¿ya? De estos estudios, ¿cierto?, o de este esquema simplificado de los distintos tipos de estudios de epidemiología, vamos a revisar someramente, ¿cierto?, los siguientes tipos de estudios: los transversales, los cohortes, los casos control y los ensayos clínicos.
Los estudios transversales, ¿cierto? Lo que van a hacer es que van a estudiar la presencia en la población del efecto estudiado y determinados factores posiblemente relacionados con el mismo, en un momento concreto y en un lugar concreto, a partir de una muestra aleatoria y representativa, ¿ya? Estos elementos, ¿cierto? Y esta definición, a la larga, tiene un componente que es muy importante, ¿cierto? Que mencionemos, que tiene que ver con la muestra, ¿ya? Habitualmente, ¿cierto? La población va a estar, ¿cierto?, delimitada por el tipo de condición que estemos estudiando, pero es muy difícil, ¿cierto?, que en un estudio se pueda abarcar a la población completa para poder determinar, ¿cierto?, los factores que están incidiendo en la salud de esa población. Por lo tanto, ¿cierto?, lo que hacemos es tomar una muestra, ¿ya? Y estas muestras, ¿cierto?, pueden ser tomados, ¿cierto?, mediante un muestreo que se denomina probabilístico, ¿cierto?, o aleatorio, ¿cierto?, y un muestreo no probabilístico. Eso es a grandes rasgos, ¿ya? Habitualmente en los estudios, ¿cierto?, epidemiológicos, lo que se busca es trabajar con un muestreo probabilístico porque permite generar una muestra aleatoria, ¿ya? Pero además esta muestra tiene que ser representativa de la población. Por lo tanto, es una muestra, ¿cierto?, que va a tener que tener un tamaño muestral, es decir, un N, ¿cierto?, que sea lo suficientemente grande para que pueda tener, ¿cierto?, la capacidad de poder demostrar estadísticamente, ¿cierto?, de que los resultados que se están hallando en ese estudio son en un porcentaje, ¿cierto?, grande, reales, y esos son los que se van a ver en las condiciones reales, ¿ya? Eso es, ¿cierto?, lo que definimos habitualmente como los niveles de significancia, ¿cierto?, o alarga lo que tiene que ver también con el tema del poder estadístico, ¿ya? Ahora, ¿por qué esta muestra tiene que ser representativa? Porque a la larga, ¿cierto?, a partir de esta población, ¿cierto?, vamos a generar una muestra, o vamos a tomar una muestra, pero a partir de esta muestra nosotros vamos a ir infiriendo, ¿cierto?, ciertos parámetros que van a estar presentes en la población a través, ¿cierto?, de las determinaciones de estadísticos que se van a ver en esas muestras en particular. Por lo tanto, por eso que la muestra tiene que ser representativa, ¿ya? Quería detenerme, ¿cierto?, en ese concepto para que nos quedara claro, ¿cierto?, de que siempre vamos a trabajar, o siempre los estudios habitualmente se van a trabajar con muestras que van a ser representativas y que nos van a permitir inferir, ¿cierto?, en la población, o nos van a permitir inferir si es que esto que estamos observando en este estudio se representa también o también sucede en la población, ¿ya? Entonces, los estudios transversales se van a denominar de esta manera porque la exposición y el efecto o evento se van a determinar simultáneamente, ¿ya? Además, se van a identificar los casos prevalentes de la condición en estudio, ¿ya? Y la definición de casos puede ser relativamente simple si hay definiciones operacionales estandarizadas, por ejemplo, pacientes hipertensos o pacientes diabéticos. Este tipo de estudios, ¿cierto?, ayudan a responder preguntas como ¿qué tan frecuente es la hipertensión en población adulta? ¿Qué porcentaje de pacientes manifiesta reacciones adversas a medicamentos? ¿Cuál es la frecuencia de bebedores problemas de acuerdo a su sexo? ¿Y cuál es su relación con el nivel socioeconómico? ¿Ya? Un ejemplo, ¿cierto?, de estudio transversal es con lo que comencé esta cápsula, ¿cierto?, que es la encuesta nacional de salud, ¿ya? Ese es un estudio transversal, ¿cierto?, un estudio de prevalencia, en el cual nos va a permitir poder tener una información sobre la prevalencia de distintas patologías en nuestra población, pero además también de los factores de riesgo. En segundo lugar, ¿cierto?, yéndonos ya a los estudios observacionales analíticos, ¿cierto?, vamos a tener los estudios de cohorte, ¿ya? Y en los estudios de cohorte, el investigador o grupo de investigación, ¿cierto?, reúne un grupo de sujetos libres del evento o enfermedad, es decir, la enfermedad acá va a ser, como le dije, el evento, ¿cierto?, o el efecto, ¿ya? O el resultado o el outcome, como también lo denominamos en inglés, ¿ya? A partir, ¿cierto?, de este grupo, ¿ya?, se van a registrar si están o no expuestos al factor de riesgo en estudio y se les sigue a lo largo del tiempo, ¿ya? Luego de transcurrir un determinado periodo, se compara la frecuencia de eventos de interés entre los expuestos y entre los no expuestos. Es decir, ¿cierto?, esta comparación a su vez me va a permitir poder determinar algunos elementos que se los voy a mencionar a continuación, ¿cierto? Uno de ellos es la historia natural de la enfermedad, ¿ya? Pero también, ¿cierto?, nos permite calcular tasas de incidencia, ¿cierto?,
como la morbilidad, ¿cierto? O la mortalidad, la vamos a ver en nuestra sesión sincrónica, ¿cierto? ¿Qué significa eso? En los expuestos y en los no expuestos, y además también nos permite calcular, ¿cierto? Una medida que se conoce como el riesgo relativo, ¿ya? Y estos estudios, por lo tanto, dado que van a estar siendo seguidos durante el tiempo este grupo de personas, ¿ya? Van a corresponder a estudios longitudinales, ¿ya? Y los estudios longitudinales van a haber siempre más de dos mediciones en el tiempo, ¿ya? Es decir, se van a extender por un periodo de tiempo, ¿ya? Ahora, los estudios de cohorte son los estudios por excelencia para evaluar riesgos, ¿ya? Uno de los estudios de cohorte más conocidos, ¿cierto? Que hay en todo el espectro, ¿cierto? De conocimiento médico y de ciencias de la salud es la cohorte o el estudio de Framingham, ¿cierto? A la que a la larga, a partir de este estudio, se pudieron determinar los factores de riesgo cardiovascular. Ahora, cierto, también dentro de los estudios observacionales analíticos vamos a tener los estudios caso y control, ¿ya? Y estos estudios, por lo tanto, son aquellos en donde el investigador recluta inicialmente dos grupos, ¿ya? Uno de sujetos sanos, que van a ser los controles, ¿cierto? Y otro de sujetos enfermos, que van a ser los casos, ¿ya? Y a partir de esto va a averiguar antecedentes de exposición y luego compara la frecuencia de exposición entre los sanos y los enfermos, ¿ya? Y esto, por lo tanto, también nos va a permitir poder tener información, sobre todo en situaciones específicas que se las voy a mencionar en un momento más. Estos estudios son estudios observacionales, analíticos, ¿cierto? Longitudinales, retrospectivos. ¿Y por qué retrospectivos? Porque vamos a partir, ¿cierto?, de que la presencia de el evento, ¿cierto? O del outcome o de la enfermedad ya va a estar, ¿cierto? Y a partir de este grupo que va a ser los casos, que es decir, los que van a estar con la enfermedad, y aquellos y otro grupo que van a ser los controles, vamos a hacer una mirada hacia atrás, ¿cierto? Para saber cuáles fueron las distintas exposiciones que tuvieron, ¿cierto? Y por lo tanto, cuál de estas exposiciones se relacionó con el desarrollo de la enfermedad, ¿ya? El investigador, ¿cierto? Va a estudiar la variable dependiente, es decir, el evento, ¿cierto? Y la independiente, es decir, la exposición al mismo tiempo, ¿ya? Como recordatorio, ¿cierto? Dentro de las definiciones de las variables, desde la perspectiva del investigador, podemos definir las variables en dependientes, ¿cierto? Y en independientes. Las variables dependientes van a ser el evento, el resultado o el outcome, ¿cierto? Esperado, y las variables independientes van a estar relacionadas con las exposiciones que van a estar en relación a ese evento, ¿ya? Otra manera de clasificar las variables, ¿cierto? Son lo que tiene que ver, ¿cierto?, con las variables numéricas y con las variables categóricas, que es una definición más del punto de vista estadístico y que no nos vamos a adentrar en este momento en ese tema, ¿ya? Y, ¿cierto?, en estos estudios lo que se busca es la frecuencia con que ambos grupos han estado en el pasado expuestos a uno o más factores o variables independientes. Los estudios de caso y control son especialmente utilizados cuando el número de casos es poco frecuente, ¿cierto? Y por lo tanto los podemos utilizar de esa forma. Además, este es un estudio que es barato, ¿cierto? Son estudios relativamente fáciles de realizar, pero tienen algunas desventajas que tienen que ver básicamente con la presencia de errores sistemáticos o sesgos, ¿ya? Por último, ¿cierto? Los ensayos clínicos, ¿ya? O que va a pertenecer, ¿cierto?, a un estudio experimental, ¿ya? En estos, el grupo de investigación va a reunir dos grupos de sujetos que presentan un cierto evento positivo, enfermedad, ¿ya? Y somete a uno de los grupos a una intervención dada y al otro a otra intervención, ¿ya? Y luego se va a comparar la frecuencia de los resultados, ya sea mejoría o cura de ambos grupos, ¿ya? Y tanto los individuos, ¿cierto?, como las comunidades pueden ser sometidos a una intervención. Es decir, los ensayos clínicos se pueden hacer, como les mencioné, ¿cierto?, hace un momento, ya sea de forma individual, es decir, considerando a un grupo de individuos, o un ensayo clínico de tipo poblacional, es decir, un ensayo clínico más bien con una mirada más ecológica, ¿ya?
Ahora el ensayo clínico, ¿cierto? Va a ser un ensayo analítico en el cual se va a plantear una hipótesis, ¿cierto? Además siempre va a ser prospectivo, ¿ya? Es decir, va a ir hacia adelante. Y otra de las características, ¿cierto? Es que estos grupos, ¿cierto? Van a tener una asignación aleatoria, es decir, al azar de la intervención, ¿ya? Es decir, a partir, ¿cierto? De esta asignación aleatoria vamos a formar dos grupos, uno que va a tener la intervención y otro que no va a tener la intervención, ¿ya? Siempre va a haber una existencia de un grupo control, que va a ser este grupo que no va a tener la intervención, ¿ya? Y otra de las características, ¿cierto? Es el ciego, ¿ya? Es decir, que ni el investigador, ni el paciente, ni el analista van a conocer el tipo de intervención o van a conocer, ¿cierto?, quién es el que está recibiendo la intervención y quién no, ¿ya? Entonces, ¿cierto? En un ensayo clínico, cuando tenemos la presencia de aleatorización, ¿cierto? Tenemos la presencia de un grupo control, ¿cierto? Y tenemos la presencia de ciego, vamos a hablar de un ensayo clínico aleatorizado, ¿cierto? O el ECA, como es la sigla, ¿cierto?, que habitualmente se utiliza. Ahora, los ensayos clínicos, ¿cierto? Dado el tipo de diseño que tienen, que finalmente es un diseño que va a reducir de forma considerable el riesgo de sesgo, ¿ya? Pero también, ¿cierto? Va a, dependiendo de cómo esté estructurado y la cantidad de gente que participe, también va a poder reducir la probabilidad de que los resultados que se encuentren, ¿cierto?, sean por el azar. Es decir, va a aumentar, ¿cierto? O es un tipo de estudio que nos va a permitir saber con certeza, ¿cierto?, que los resultados que se encuentran efectivamente en la vida real van a suceder, ¿ya? Lo relacionado con sesgo, con azar, ¿cierto? Y con otro elemento que son las variables confusoras, los vamos a conversar durante el módulo, pero cuando estemos abordando lo relacionado con medicina basada en la evidencia. Se los menciono ahora solamente para que lo tengan presente, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto? Los ensayos clínicos son los únicos que pueden demostrar causalidad, ¿ya? Y son usados para evaluar efectos de intervención, ¿cierto? Evaluar procedimientos diagnósticos, pero también para identificación de causas de enfermedad, etiología, ¿ya? Entonces, dentro de los estudios, ¿cierto?, epidemiológicos, el ensayo clínico va a ser uno de los más complejos, ¿cierto? Pero además va a ser uno de los más útiles para poder determinar todos estos elementos que les mencioné. Entonces, para ir terminando esta cápsula, ¿cierto? Sabemos que la epidemiología va a ser el estudio de las enfermedades, ¿ya? Que a su vez esta se va a sustentar en un método epidemiológico que va a partir, ¿cierto?, de una observación y que posteriormente a partir de esa observación se va a generar otros procesos del punto de vista de estudio. A partir de esto, ¿cierto?, vamos a poder dividirla en una epidemiología descriptiva, ¿cierto?, y en una epidemiología analítica, ¿ya? Y que definimos también que la epidemiología descriptiva finalmente lo que busca es hacer una descripción de las personas, el lugar y el tiempo que están en relación con alguna enfermedad, ¿ya? Para esto, ¿cierto?, la epidemiología va a utilizar estudios que los vamos a poder dividir a grandes rasgos en estudios observacionales y en estudios experimentales. Bien, muchas gracias por su atención, ¿cierto? Queda disponible mi correo electrónico y nos estamos viendo en algunos días más. Que estén muy bien.